Buenos días, mi nombre es Juan David y sean bienvenidos a un nuevo video de Total Politics. En los últimos meses hemos visto cómo una serie de protestas alrededor del mundo a raíz del asesinato de George Floyd bajo custodia policial han generado grandes movilizaciones, disturbios, polémicas y en particular una serie de sucesos que han llamado mucho la atención, como lo fueron el derribo de estatuas vinculadas a personajes que en su momento estuvieron relacionados con la conquista de América, procesos de colonización, esclavismo, separatismo, segregacionismo, entre otros fenómenos hoy considerados como intolerables o al menos reprochables. En ese sentido, el día 11 de junio surgió la noticia de que el monumento a Edward Colston, un reconocido comerciante de esclavos del siglo XVII, fue derribado y lanzado al agua por un conjunto de manifestantes en el puerto de Bristol, Inglaterra. Desde entonces, decenas de estatuas de figuras históricas han sido tiradas, decapitadas, quemadas, vandalizadas o retiradas de sus pedestales en Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda y Estados Unidos. No obstante, aunque la destrucción de este tipo de estatuas nos puede parecer un fenómeno moderno vinculado a ciertas ideologías y movimientos, lo cierto es que la destrucción de monumentos es una práctica que se lleva realizando durante milenios, ligada a diferentes fenómenos entre los que se encuentran motivos religiosos, políticos, económicos, ideológicos, dinámicas de conquista y colonización, revoluciones y cambios de régimen. En general, todas estas manifestaciones de destrucción de obras de arte, monumentos o material vinculado con la memoria de cierta sociedad, comunidad o grupo de personas normalmente se relaciona con el término de iconoclasia. Con iconoclasia nos referimos a la destrucción deliberada dentro de una cultura de los íconos, símbolos, monumentos religiosos, políticos, culturales e históricos, normalmente por motivos religiosos, ideológicos o políticos. Así, según esta definición, en Estados Unidos estaríamos viviendo hoy un proceso de iconoclasia motivado por las reivindicaciones de ciertos grupos étnicos, los cuales se han abocado a destruir y hasta cierto punto borrar la historia, al menos en los espacios públicos, de personas y movimientos considerados racistas o impropios para su conmemoración debido a sus actos en tiempos pasados. Esto ha abierto una enorme discusión acerca de cuáles son los límites de la iconoclasia y qué tanto está justificada la destrucción de ciertos símbolos como los confederados en Estados Unidos en función de los nuevos o tradicionales criterios de ética, historia, política o moral. El problema de evaluar esta práctica radica en que los criterios para su aplicación son muy variables y volubles, puesto que en esencia la iconoclasia puede ser usada fácilmente para perseguir cualquier símbolo o imagen del adversario de un determinado grupo. Sin embargo, los procesos de iconoclasia también pueden partir de reivindicaciones legítimas y cuestionamientos válidos a la historia de un país. Por esta razón, la iconoclasia no es en sí misma un acto reprochable en todos los casos y está motivada por diferentes factores que van desde el deseo de fama personal hasta las reivindicaciones de libertad y cambio. El problema radica entonces en poder diferenciar cuándo puede estar justificada y cuándo existen alternativas a la destrucción de las obras, como puede ser su traslado a museos. Antes de comenzar a hablar de la iconoclasia en la historia, es necesario mencionar que la destrucción de imágenes y símbolos de una cultura determinada es una práctica común durante la guerra y los cambios de régimen, en un intento de lograr el monopolio de la memoria, el relato y la opinión pública. Tal vez uno de los casos más conocidos y extremos de iconoclasia en la historia fue la destrucción de la ciudad de Cartago por los romanos en el 814 a.C., quienes ordenaron destruir todos los edificios y objetos que contuvieran la memoria de la ciudad, salvo los relatos escritos por los propios historiadores romanos que se encargaron de transmitir su historia. El movimiento de los iconoclastas ha llevado a la quema de imágenes, esculturas, estructuras y libros de uno y otro bando, siendo considerado uno de los mayores peligros para el patrimonio cultural de la humanidad junto a los desastres naturales y la guerra. Una muestra de esto fue la quema de imágenes y libros llevada a cabo entre el siglo VIII y el siglo IX en el Imperio Bizantino tras el edicto del emperador León III, quien prohibió las imágenes religiosas con el supuesto fin de reconciliar a cristianos, judíos y musulmanes. Aún así, de fondo, el emperador buscaba reducir la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado con esta medida, generando una pérdida gigantesca para el patrimonio artístico de la humanidad.
Igualmente, durante la construcción de la actual Ciudad de México, sobre las ruinas de lo que había sido Tenochtitlán, los frailes ordenaron sepultar y destruir los templos prehispánicos, llegando incluso en 1530 a ordenar la quema de todos los escritos e ídolos que habían sido arrebatados a los mexicas. Por último, tal vez uno de los símbolos más importantes para la historia moderna fue la caída y destrucción de la Bastilla durante la Revolución Francesa, acontecimiento que es vinculado con el colapso de una era despótica y la expansión de la democracia. Sin embargo, este acontecimiento desencadenó un proceso compulsivo de iconoclasia, el cual alcanzó cientos de obras de diferente naturaleza que significaron grandes pérdidas para el patrimonio nacional de Francia. No obstante, en la actualidad es difícil argumentar que el saqueo, incendio y destrucción de la Bastilla no representó un hito en la historia moderna que simboliza el estallido de una serie de procesos sociales, políticos, económicos e ideológicos, producto de un descontento social generalizado que cambió la historia del mundo. Como vemos, los procesos de iconoclasia no son episodios aislados e injustificados en la historia de un país o sociedad, sino que en muchas ocasiones tienen que ver con grandes cambios que, sin embargo, no pueden ser considerados desde una perspectiva únicamente de buenos y malos, dado que las mismas razones usadas por un grupo para destruir símbolos de sus adversarios pueden ser usadas por otros grupos para destruir sus símbolos. A lo largo de la historia ha habido un conjunto de obras que por una u otra razón se han convertido en artefactos culturales indeseables para una sociedad o un grupo determinado. Tal vez el caso más ilustrativo de este fenómeno sea la destrucción de la mayoría de los símbolos nazis en la Europa de finales de la Segunda Guerra Mundial, condenando a muchas de estas obras literarias, artísticas y arquitectónicas al ostracismo, prohibiéndolas y reconceptualizándolas como una forma de apología al delito que puede ser penada incluso con prisión. En consecuencia, así como existen legados culturales, tangibles e intangibles, que enorgullecen y resaltan la identidad e idiosincrasia de una comunidad, existen símbolos que se convierten en una fuente de vergüenza o son objeto de rechazo debido a que son vinculados con determinadas administraciones políticas, religiosas o económicas de corte autoritario, racista, o contrarias al poder o ideología de turno, siendo estos símbolos objeto de vandalismo o destrucción espontánea o planificada por parte de un gobierno o una multitud. Este suceso práctico puede ser visto como un acto primario de venganza o un mensaje de condena violento ante una dinámica o proceso en particular que está viviendo o vivió una sociedad. En ese sentido, dentro de muchas sociedades puede ocurrir un proceso que se denomina condena de la memoria, la cual ha sido una extensa práctica histórica que consiste en borrar de forma parcial o total el rastro de la memoria de aquellos considerados infames. Esto plantea una seria pregunta acerca de qué motiva a los movimientos iconoclastas: el deseo de venganza, el resarcimiento o la liberación del rencor y frustración de determinados sectores sociales, la necesidad de cometer actos mediáticos que den fuerza a un movimiento social, o la conciencia histórica y política de que existen fenómenos que no se pueden repetir. Hay que tener en cuenta que el uso de los espacios públicos no es librado al azar y que la construcción de un monumento o una estatua en ellos no atiende a un objetivo neutro o decorativo. A efectos prácticos, con estas obras se está haciendo un uso político de la historia, por lo que al hacer una revisión histórica y política del racismo o cualquier otro hecho o ideología, es lógico que también se deba realizar una revisión del pasado nacional de un país junto a los símbolos que le dan materialidad en los espacios públicos. Aún así, este hecho no puede llevarnos a interpretar la historia a través de categorías morales actuales, debido a que este sería un tratamiento anacrónico y hasta cierto punto injusto del pasado. En pocas palabras, la historia ocurre en un contexto y si bien es necesario realizar revisiones de los relatos que se han construido, esto no puede llevarnos a exigir que valores, formas de actuar, regulaciones o actitudes que hoy consideramos normales fueran las que tuvieran que regir las relaciones sociales en el pasado o en contextos distintos a los nuestros. En ese sentido, podemos observar, por ejemplo, los museos dedicados a contar los sucesos que ocurrieron durante el gobierno nazi en Alemania y en su expansión por Europa.
En ellos no se fomenta la eliminación de todo rastro o recuerdo de estos acontecimientos, sino su conservación con el fin de mostrar los límites de la naturaleza humana en un intento de lograr que algo parecido no vuelva a ocurrir. Estos museos parten del principio de que el olvido no lo decreta la inexistencia del contenido de un recuerdo en público, puesto que junto a la memoria consciente y visible existe un inconsciente colectivo donde se almacenan los olvidos de la gente. Lo que motiva estos esfuerzos no sería entonces el rencor, el odio o la frustración acumulada, sino el deseo de no olvidar para no repetir. Ahora bien, a la hora de estudiar la justificación, naturaleza, logros y alcance de la iconoclasia, existe una doble moral inherente a nuestras posiciones ideológicas, puesto que muchas de las personas que se posicionan completamente en contra de la destrucción de una estatua de un esclavista en Inglaterra se posicionarían a favor de la destrucción de los símbolos comunistas alrededor del mundo o el derribo de la estatua de Saddam Hussein en Irak, concibiéndolos como actos de libertad, cambio y democracia. En ese sentido, tal y como ocurrió tras la caída de la Unión Soviética y la guerra cultural que se desató en Europa del Este por apropiarse de nuevos símbolos y relatos nacionales, en Estados Unidos se está presentando una batalla cultural enorme por problemáticas que aún no se han logrado solucionar y otras que se han sobrepolitizado en los últimos tiempos. Esto ha generado una lucha por el dominio del relato cultural que pasa por acciones mediáticas y prácticas que se ven reflejadas, por ejemplo, en la destrucción de los símbolos confederados. El problema viene cuando observamos que en el momento que un grupo señala a determinados monumentos de ser símbolo de la conquista, la sumisión, la represión o el conflicto ideológico, esto puede llevarnos a situaciones complejas frente a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad, puesto que todos los pueblos han sido víctimas de este tipo de dinámicas en su historia. En consecuencia, en términos reales, ¿qué diferencia el deseo de un grupo de destruir el legado de un personaje esclavista de los deseos de grupos nacionalistas en India interesados en borrar el pasado musulmán en el norte del país al considerarlo un legado de opresión, saqueo, esclavitud, sumisión y muerte? No muy diferente e incluso peor que el colonialismo británico. Este caso ya tiene precedentes cuando en 1992 los políticos nacionalistas hindúes enviaron a una turba de personas a destruir una mezquita construida en el siglo XVI por orden de Babur, el conquistador musulmán de Asia Central que estableció el dominio mongol sobre la India. Esta muestra de iconoclasia, que buscaba aparentemente revertir un pasado de opresión, dio origen al nacionalismo hindú como una fuerza política poderosa en la India. Dicho de otra forma, los nacionalistas hindúes de la India buscaron a través de la iconoclasia construir un pasado imaginado sobre las ruinas modernas, reestructurando y reconceptualizando los espacios públicos. En resultado, el nacionalismo hindú ha centrado sus esfuerzos en implementar acciones basadas en el resarcimiento del agravio y el deseo de corregir o vengar los errores del pasado, acusando a los intelectuales y figuras que intenten matizar la historia musulmana de la India de estar blanqueando los registros históricos y llamándolos cipayos, que vendría a ser una especie de sinónimo de malinches, vendidos o colaboracionistas. Casos como estos nos hacen pensar en qué tanto tiempo debe pasar para que un símbolo de opresión se convierta en un gran símbolo de historia, arte o arquitectura, tal y como muestra la solicitud en Charts.org dedicada a pedir la destrucción del acueducto de Segovia, el cual tiene cerca de 2000 años de antigüedad, debido a que dicho monumento, según el creador de la campaña, recuerda la opresión y conquista romana sobre España. No obstante, aunque esta propuesta puede ser más una especie de sátira a la forma en que estamos abordando la historia en la actualidad, es una muestra de cómo los límites de la iconoclasia pueden estirarse si no tenemos la debida reflexión al respecto. De igual forma, ¿cómo podemos estar seguros de que un acto de iconoclasia está justificado en pos de defender determinada lucha social, tal y como ocurrió en 1914 cuando la sufragista Mary Richardson atacó con un cuchillo a la Venus del Espejo de Velázquez, con el fin de que trascendiera su protesta contra el encarcelamiento de una de sus compañeras? Este hecho marcó un precedente en cierta parte de las activistas feministas de la época, las cuales atacaron 140 obras en medio año. En resumen, el arte en sus diferentes manifestaciones, con su presencia inmóvil y su espíritu simbólico, siempre ha sido una víctima recurrente en la confrontación de dos posturas contrarias.
Lo único que queda claro es que borrar el pasado no necesariamente reforma el presente, por lo que, si bien la acción colectiva de destruir un monumento sí puede ser parte del cambio, no es el fin último de este. En otras palabras, la sociedad de Bristol será tan racista o poco racista con o sin la estatua de un esclavista. Además, si nos empeñamos en juzgar todas las obras del pasado bajo la lupa de nuestros estándares morales e ideológicos actuales, prácticamente ningún monumento a una persona podría conservarse, en la medida de que confrontamos la peor versión de las personas representadas con la supuesta mejor versión de nosotros mismos, generando un tipo de crítica monocromática de blanco o negro, la cual no admitiría un análisis de los grises y los contextos que acompañan la vida de una persona. Sin embargo, nada hace pensar que la iconoclasia vaya a pasar a la historia, puesto que esta no es un fenómeno fugaz. No siendo más, les agradezco por haberse quedado hasta este momento. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería que dejaran un me gusta y lo compartieran para ayudar a crecer este canal. También no olviden dejar sus comentarios, pues sus críticas y opiniones siempre son bien recibidas. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.